Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Para mí es un placer saludarles y darle gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este programa Ve y dile a las iglesias. Está conmigo mi hermana Mayra y ella también le saluda, Dios le bendiga. Así es. Buenos días, iglesia. Bienvenido nuevamente aquí al programa de preguntas y respuestas. ¿Qué podemos decir en esta mañana? Que te amo, oh Jesús, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi fortaleza y mi escudo, mi Dios, en Él confiaré. Y con toda la confianza en el Señor, en esta mañana, empezamos con estas preguntas. Dios le bendiga, hermano. Así es, empezamos entonces. La primera pregunta es la siguiente. Existen alrededor de 4.500 religiones en el mundo. Y todas ellas dicen, pues, tener la verdad, hermano. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Sí? Bien, sí, existe un promedio de unas 4.200, 4.500 iglesias evangélicas y todas dicen que tienen la verdad. Sí, la tienen, porque todas ellas tienen la Biblia, los manuscritos y las cartas, los evangelios, el Antiguo y Nuevo Testamento, donde se encuentra el Señor Jesucristo. Y en base a Jesucristo es que son iglesias evangélicas. Entonces, cada una de ellas, incluyendo la iglesia tradicional, tienen la verdad que está en las Biblias, está en las Sagradas Escrituras. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la problemática de ello? La problemática es la siguiente. Todos dicen tener la verdad, pero no todos viven la verdad. La verdad no es un discurso, la verdad no es una prédica, la verdad es la vida, es una vivencia. Y todos ellos dicen tener la verdad, pero que no vivan en la verdad, eso es otra cosa. ¿Por qué no viven en la verdad? Porque cada una de estas organizaciones, cada que toman la palabra, entonces comienzan a predicar sobre el Antiguo Testamento, sobre las sombras, sobre el señalamiento, y no permanecen en la verdad. Cuando se van a las sombras del Antiguo Testamento, entonces se sujetan a las leyes. Cuando una persona se sujeta a las leyes, entonces se cayó de la verdad. ¿Por qué? La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, si la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, y yo soy evangélico, que creo en la buena nueva, en la buena noticia, en la nueva noticia, que creo en Jesucristo, que es la nueva noticia, que creo en Cristo como el Salvador del mundo, que estoy en el cuerpo que es Cristo, que estoy en la ciudad celestial prometida a los antiguos, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué me voy a regresar al comienzo o a los señalamientos? Ejemplo, el Antiguo Testamento daba testimonio y señalaba a Cristo. Es como cuando tú vienes para San Cristóbal y te consigues en el camino
un montón de señalamientos. Ejemplo, San Cristóbal a 40 kilómetros. Eso es una señal que te está indicando que a 40 kilómetros vas a llegar a la ciudad de San Cristóbal. Luego sigues el camino y te consigues otra. San Cristóbal a 30 kilómetros. No es que llegaste a San Cristóbal, te está señalando a San Cristóbal, que ya te falta más corto tiempo. Luego pasas otro señalamiento, San Cristóbal a 20 kilómetros. En este señalamiento te está diciendo que ya estás próximo a llegar a San Cristóbal. Y cuando ya estás pasando y te falta más corto tiempo, entonces consigue uno que te dice San Cristóbal a 10 kilómetros. Eso no significa que tú llegaste a San Cristóbal, que ya está más corto. Y luego consigues otro que te dice San Cristóbal a 5 kilómetros. Y cuando entras a San Cristóbal, consigues un aviso, bienvenido a San Cristóbal. Allí te está señalizando que llegaste al lugar del destino. Pero tú no puedes desmontar ahí, sacar una carpa y acampar ahí donde dice bienvenido. Tú tienes que entrar a la ciudad. Tienes que entrar a la ciudad. Así hayas llegado. Si no entras, estás fuera de la ciudad. Eso es lo que está pasando con la ley. La ley señalaba a Cristo hasta que Él viniera. Una vez que Cristo vino, Él también, como la entrada a la ciudad, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, te está diciendo que el destino era Él. Que llegaste a la verdad, pero tú tienes que entrar. Porque Él mismo te hace la invitación. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que para llegar a la eternidad, a esa vida eterna que está en Él, tienes que entrar al Espíritu que está en Él. Si tú te quedas afuera de Cristo, aunque llegaste donde estaba la verdad, el camino, la vida, no estás en la vida. No estás en la vida. ¿Por qué no estás en la vida? Porque no entraste a la vida. Te guiaste por el testimonio y por las sombras que apuntaban la llegada. Pero una vez que llegaste, tú no te puedes quedar afuera. Tú tienes que entrar a Cristo. Y Cristo no es una predicación. Cristo es la vida. Cristo es lo eterno. Si es la vida, es una vivencia. Y para entrar a esa vivencia, tienes que hacerla en el Espíritu. Vivir en el Espíritu en Cristo. Si no lo estás haciendo, llegaste a Cristo. Hablas de Cristo, pero no estás en Cristo. Por eso es que tú consigues un montón de personas diciendo, Cristo viene. Cristo le ama. Arrepiéntase y venga Cristo. Y también tienen un dicho, cuando venga el Señor Jesucristo, tenemos que prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué te está diciendo este personaje? Que Él llegó a Cristo pero no entró a Cristo. Que Cristo no está en Él. Que lo está esperando. Si yo lo estoy esperando, entonces porque nunca llegó a mi vida, ni está en mi vida. Y lo grave es que no está. ¿No está? Como no está, entonces yo señalo un Cristo que está por venir. Y esto es lo que le ha pasado a la multitud de evangélicos que se han ido a Israel a predicarle a Israel al Mesías. Imagínate tú, Israel está esperando al Mesías. Y los evangélicos van a decirle, el Mesías viene. Pues ellos están esperando al que viene. Están tan vacíos como está el que les está hablando. Entonces,
La Escritura nos declara cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y le dice: nación, tu rey vive. No es lo mismo ir a decir el rey viene a decirle tu rey vive. ¿Dónde está ese rey? Está en tu vida. Entonces tú tienes que llegar a presentar al Dios de ellos en la vida tuya. Pero si no le presentas al Dios que ellos están esperando en la vida tuya, entonces los estás dejando en las mismas. Están igual. Esto es lo que está pasando hoy en día. Todos ellos dicen tener la verdad, pero no están en la verdad. La gran diferencia. Eso es una gran diferencia. Vamos a hablar algo acerca de esta verdad. Y vamos a hablar como lo dice el Evangelio según San Juan. En el capítulo 3, vamos a buscarlo, ahí en tu Biblia. Y en este Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, dice así: el que cree en el Hijo, ¿cómo dice? El que cree en el Hijo, capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios sobre él. ¿Cómo lo dice en tu Biblia? Igual dice, él mismo, dice lo mismo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué no ve la vida? Porque no entró a él. Porque el que cree en el Hijo, ahora, ¿qué es la palabra creer? La palabra creer significa empoderarme, apropiarme, adueñarme de lo que Dios me dice. Si yo me empodero, me apropio, entonces paso ese contenido a la vida mía. El Señor dentro de uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire lo que dice la palabra. Cuando se habla de Abraham, dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuál es la diferencia en esta palabra? Abraham no creyó en Dios. Esa palabra no es. En Dios cree todo el mundo. Hasta los borrachos. Hasta el diablo cree en Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero ellos no le creen a Dios. Ellos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Esa es la diferencia. Abraham creyó a Dios, se empoderó de esa palabra, se aferró de esa palabra, ¿no? Se apropió de esa palabra, porque fiel era el que le había prometido. Esa es la diferencia. No es decir Cristo viene, Cristo vive. No. Tú no te salvas por eso. Y te voy a mostrar muchos pasajes que hablan acerca de ello. Vámonos a Primera de San Juan. Vamos a Primera de San Juan, una de las cartas, y vamos a ir a mirar allí, en el nombre del Señor Jesucristo, Primera de San Juan. Y yo quiero que si usted está en su casa, abra su Biblia, no para dividir a Dios, para que se apropie de la vida eterna, para que la vida eterna pase a ser parte de la vida suya. Aquí en este Evangelio, el Primero de San Juan, en el capítulo 5, vamos a ver el capítulo 5 de esta Primera de San Juan. Y vamos a leer unos textos que nos llaman la atención.
no es decir, yo llegué a Dios, yo creo en Dios, sino que usted le cree a Dios, que significa me empoderé de lo que Dios dijo, me apropié de lo que Dios dijo. Eso que Dios dijo es parte de la vida mía, es mi vida. Capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Y vamos a mirar en este capítulo 5 unos textos que ya los vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Juan capítulo 5 y el verso 11 y 12. Y dice de esta manera: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida eterna está en dónde? Entonces, si usted no se apropia del Hijo, no tiene vida eterna. No es que llegó al Hijo, es que tiene que apropiarse, vivir, que eso sea parte de la vida suya. Y dice: el que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio ¿en dónde? ¿Afuera o adentro? Dice, tiene el testimonio a sí mismo. Vamos a ir a unos cortes comerciales en Ve y Dile a las Iglesias. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está... Bien, ya estamos aquí de vuelta en este programa Ve y Dile a las Iglesias. Y aquí tenemos otra pregunta de mucha actualidad. Una pregunta que tiene que ver mucho con la fe del Evangelio, con la fe en la palabra y con la fe en Dios. Y es esta pregunta que le hacen a la hermana Mayra. Dios le bendiga, hermana Mayra. Así es, hermano. La pregunta que me ha hecho es la siguiente, que ¿por qué Israel tiene este comportamiento inadecuado ante el pueblo palestino y otros pueblos? ¿A qué se debe ese comportamiento? Es un comportamiento criminal. Dura es la palabra, pero es una gran verdad. Es un comportamiento criminal. Y a pesar de todo, de que los palestinos son árabes, también son, estos árabes son hijos de Abraham, ¿no? Ellos son, por padre, son hermanos. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que aunque tienen el mismo padre, Abraham, y todos reclaman ser hijos de Abraham, ¿cuál es la problemática? La problemática es que son de diferente madre. ¿Quién habla esa diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo árabe, aunque los dos provienen del mismo padre? Si nos vamos a Abraham, el padre de Israel es Isaac, pero Isaac nace de Rebeca, una mujer libre. ¿Quién nos hace este comentario sin necesidad de regresar al Antiguo Testamento y pararnos en este comentario aquí? Esto nos lo hace el apóstol Pablo escribiendo en el libro de Gálatas. Vamos a Gálatas. Y nosotros vamos a llegar aquí al libro de Gálatas y vamos a leer una porción sobre este tema. Y nos dice: decime los que queréis estar bajo la ley. Gálatas capítulo 4 y el verso 21. Decime los que queréis estar bajo la ley,
¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Aquí no dice según la carne. Ahora, entonces aquí lo que hay que investigar es cuál es la promesa. ¿Cuál es el meollo de esto? Y dice, sigamos. Por lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué se dio en el monte Sinaí? Las leyes. Las leyes. El cual da hijos para la esclavitud, este es Agar. Cuando una persona es esclava, es porque está bajo las leyes de su patrón, bajo el dominio de su patrón. Y su patrón no lo tiene en gracia, lo tiene bajo ley. Sigo. Y nos dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, no está bajo ley, es libre. Por eso está dando hijos libres, no en esclavitud. Y déjeme decirle, como está escrito, regocíjate, oh estéril. ¿Quién no sabe que ¿quién no sabe que la esterilidad de Sara era porque era hermana de Abraham? Y Dios cerró la matriz de esta mujer para que no le diera hijos a su hermano. Pues Abraham era hermano de Sara. Y déjeme decirle que Dios le prometió descendencia a Abraham. Pero él entendió que dijo, ojalá viva el hijo del esclavo Damaseno, que es el único nacido en casa, para que le herede. Le responde Dios, no te heredará el hijo de un esclavo, porque el hijo del esclavo, el esclavo no puede tener herencia. No tiene herencia, sino un hijo tuyo te heredará. Y Abraham se rió, diciendo, siendo un hombre ya viejo, ya casi muerto. ¿A qué se debería esta palabra? Casi muerto, ya muerto, a la fertilidad. Y Sara, que había pasado la costumbre de las mujeres, ¿para qué? Para procrear. Pero si usted es un buen investigador de la palabra, usted se va al libro de Génesis, está en el capítulo 17, 18 y está hasta el 21. Ahí están todas esas promesas. Y usted ve que Dios le dice, de aquí al tiempo de la vida vendré y Sara tendrá un hijo. O de aquí a un año, dicen otras versiones, vendré y Sara tendrá un hijo. Este fue el anuncio que Dios le hace a Abraham, pero al mismo tiempo le dio un pacto. ¿Cuál fue el pacto que le dio? El pacto de la circuncisión. ¿Y qué fue lo que Abraham hizo cuando
Dios se fue de su presencia o el ángel se fue de su presencia, comenzó a circuncidar a todos los que tenía y él mismo se circuncidó. Entonces no me puede decir que se fue a acostarse con Sara. Note lo que dice la palabra. Si nos vamos al capítulo 21 del libro de Génesis, vamos al capítulo 21 del libro de Génesis, ¿no? Y esto es bueno que se tenga en cuenta, ¿no? Capítulo 21 del libro de Génesis. Y mire lo que dice, aquí en este capítulo 21. Dice, y visitó Dios a Sara como había dicho, e hizo con Sara como había hablado. Entonces Isaac nació según ¿qué? Según lo prometido y según el cumplimiento de que Dios le había dicho a Abraham. ¿Por qué se llama Isaac? Porque Abraham se rió. Por eso significa hijo de sonrisa. Y déjeme decirle algo. Y luego en el libro de Gálatas nos dice que Isaac nació según el Espíritu. Amén. O sea, según la promesa de Dios, que es el Espíritu. Por eso se llama el Hijo de las Promesas. O sea, entonces, ¿usted qué está queriendo decir que no lo engendró Abraham? Bueno, aquí lo está diciendo que Dios visitó a Sara. Y nació según el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Y déjeme decirle que a pesar de que hubiera nacido según la visitación de Dios a Sara, era hijo de Abraham, Sara era hermana de Abraham. Era la misma genética. Era la misma genética, solamente que este era hijo de la promesa. De la promesa del Espíritu. Por eso, aquí, en Gálatas, nos dice de esta manera. Vamos a Gálatas, ¿no? Y el verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién era este? El hijo de Agar, ¿no? Perseguía al que había nacido según el Espíritu, así hasta ahora. Hasta ahora, hasta el presente. ¿Por qué hasta el presente es así? Porque todos los judíos que tienen la ley persiguen a los nacidos del Espíritu, que son los de Cristo, que no son hijos por esclavitud, sino por la ley de la libertad, en Cristo Jesús, o por el Espíritu. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Si no les recibieron, los rechazaron. Mas a los que les recibieron, de entre esos judíos, les dio autoridad de ser hechos, ¿qué? ¿Quién les dio esa autoridad? Cristo. Entonces son hechos hijos de Dios en Cristo. Amén, así es. De ser hechos hijos de Dios. Y declara, los cuales no son engendrados de carne. No hay problema de circuncisión allí. Ni de sangre, ni de descendencia. Nada de la ley. Ni de voluntad de varón, sino de Dios, que es el Espíritu. Pero resulta que Isaac también tuvo 2 hijos. Y eso usted los conoce.
en Rebeca, que fueron dos hijos que tenían un pleito desde el vientre. Esos venían con el pleito desde adentro. Y Jacob, que era el menor, salió prendido del calcañal del otro. Y déjeme decirle que usó su intelectualidad para comprarle la primogenitura al otro. Ahora el que queda siendo bendecido y siendo como cabeza es Jacob. Y el otro que queda siendo un hombre vengativo. A pesar de que el otro es el padre de los árabes. Y viene también de Isaac y de Abraham. Y mire que fue tanto el odio que se sembró que le tocó irse. Huyó. La mamá lo manda para que escapara de su hermano. Y no solamente eso. Se fue a una tierra donde se hablaba arameo, a trabajarle a un tío, donde él consigue a sus esposas. ¿No? Y déjeme decirle esto, que esto tiene mucho que ver. Cuando se entregaban las primicias, tenían que llevar el canasto de los frutos y decir, mi padre era un arameo a punto de perecer. ¿Por qué? Porque Jacob estuvo a punto de perecer varias veces con su tío, luego con Esaú, y luego una hambruna que los hizo de entrada a Egipto. Este asunto es de donde nace este pleito y esta guerra entre estos dos hermanos que son de madres diferentes. El uno recibe leyes para la carne y el otro recibe la adopción del Espíritu. En Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Así que esta descendencia es Jesucristo, para que se cumpla que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esto es en Jesús, no en Israel, en Jesucristo, que viene de la tribu de Judá. Por eso dice, de los judíos viene la salvación. ¿A qué no dice, de los israelitas viene la salvación? No, de una de esas tribus, de los judíos viene la salvación. Se lo dijo a la mujer samaritana. Vamos a ir a unos comerciales y ya volvemos en Aquí, ve y dile a las iglesias. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está... Ya estamos de vuelta en Aquí, ve y dile a las iglesias. Y vamos a seguir con el tema de la problemática que ha tenido el pueblo de Israel, no solamente con el pueblo palestino, también con los gentiles. ¿A qué se debe esta situación? Para nosotros seguir nombrando este tema, que tiene que tocar el sistema geopolítico que hay en Palestina y que también tiene mucho que ver con el sistema de creencia y de fe. Este asunto tenemos que tener en cuenta que Israel recibe la circuncisión y recibe 10 mandamientos, que son las leyes. Por lo cual siempre Israel llamó al incircunciso como el inmundo, el pagano. E inclusive dentro del sistema judío
hay algunos que consideran al gentil como un animal, no como una persona. Y lo ven como un animal, como un pagano. Al verlo como un animal, matar a un gentil es igual que matar a un perro. Por no estar en esas leyes. Eso es lo que nosotros hemos visto en esta guerra con Palestina, que se han descargado el odio de tú a tú. ¿Cómo es que un soldado judío agarra un fusil y dispara contra una niña de 5 o 7 años un montón de tiros como si estuviera matando al más peligroso hombre de la tierra? ¿Y cómo es que se bombardea a un niño por levantar un tetero para tomar un tetero y ellos creen que es un misil? Pero este sistema entre los judíos de considerarnos poca cosa y que saben que los que tienen las leyes son ellos y que las leyes esclavizan, algunos han llegado a decir, inclusive por las redes lo dicen, que no están esperando la llegada del Mesías para que en esta segunda venida o en la venida del Mesías, ellos tener a los gentiles como esclavos de ellos. Porque los ven es como esclavos, para que les sirvan, les produzcan autos, les hagan esto, y que una familia de ellos puede tener más o menos, según la cantidad de gentiles que existen, unos 2.888 gentiles esclavos por familia. En este sentido, no están valorando la humanidad, no, ellos ven es animales. Por eso, para predicar el evangelio a los gentiles, Dios escogió fue a Pablo, que a pesar de que perseguía y era de los fariseos y tenía este sistema conservador de ellos y perseguía la herejía del cristianismo, significa la división del cristianismo, entonces los perseguía a muerte. Hasta que Jesús, que es el Salvador y que hablaba arameo, en la única parte que habló hebreo, lo habló fue cuando le apareció a Saulo de Tarso y le habló en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando un evangélico trata de llevar la iglesia a las leyes, la lleva no para liberar la iglesia, es para esclavizarla. Este pensamiento judío lo hay en una multitud de pastores. Imagínense que el judío dice 2.888 esclavos. ¿Sabía usted que hay pastores que tienen 4.000 y 5.000 personas esclavizadas? Adorándolo a él, dándole gloria a él, respetando lo que él dice, porque él no los unió a Cristo, sino que lo unió a las leyes del Antiguo Testamento y luego los esclavizó con el Evangelio. No son libres, son esclavos, tanto que ellos se empoderan de esa iglesia, se adueñan, se apropian, y si se van de aquí no tienen salvación. El cristiano los venera, los adora, y como todo, algunos abusan de ellos, igual que hacen los judíos a través de las leyes con los demás pueblos. ¿Cómo es posible que encierren este montón de niños y a uno de ellos le pregunten qué religión tiene hoy? Yo lo que tengo es hambre, sin dejarles de entrar de comer, sin dejarles de entrar nada? Esto lo que ha llevado es a blasfemar de Dios, a odiar a Dios. ¿Y esta es la clase de Dios de los judíos? En esto están los americanos, los franceses, los canadienses, porque a ellos no les interesan estas almas. A ellos les interesa el movimiento geopolítico y el montón de riquezas que hay en que hay ahí.
Tanto que uno de ellos sale diciendo por las redes que van a hacer hoteles de prestigio después de esta matanza. Como quien dice, se quitan los cadáveres y vamos a hacer cosas de lujo y vamos a ganar plata encima de toda esta muerte. Sobre toda esa muerte. O sea, sobre un cementerio van a hacer todas esas cosas. A usted le aplican una palabra que dice, maldito el que os maldijere y bendito el que os bendijere. Que usted no puede hablar mal de un judío. Porque maldecir es una palabra compuesta que significa hablar mal o decir mal. Pero el primero que dijo mal de ellos fue Jesús. Cuando ellos dijeron, un padre tenemos y es Abraham. Y él les responde, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero porque les he dicho la verdad, ¿procuras matarme? Hombre que os ha dicho la verdad, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Acaso las obras del diablo son justicia? Las obras del diablo son homicidio, muerte, de todo, destrucción, experimento, tortura, todo esto, sometimiento, esclavitud. Ahora, ¿será que esa palabra que dijo Jesús no es un maldecir? Porque les está diciendo mal. No, ustedes no son de Abraham, son del diablo. Ahí lo maldijo. Ahí lo maldijo. Pero a ti te metieron un montón de cucarachas en la cabeza. Y te aferraron en las leyes para que no miraras con libertad. Para que no miraran. Eso, sino que viera hacer la esclavitud de la ley. Ahora, la ley del hombre, esas 10 mandamientos fueron dadas al hombre. Por eso Moisés tuvo un velo. Hasta el día de hoy en su corazón. La estatua en Estados Unidos de la justicia tiene otro velo. Porque la ley del hombre es ciega, no es justa. Imagínese este pueblo de Israel ciego, sin Dios, que rechazó a Cristo, es anticristiano y con armas. ¿Qué hace un ciego con armas? Pues dispara a llevarse lo que haya. ¿Ah? Esta situación, ellos ya tenían preparado todo este sistema. Ahora están, como dice Pablo en el libro de Romanos, porque hasta la última de la tierra ha salido la voz de ellos. ¿Sabe dónde están ahora? Como mochileros. Están entre Argentina y Chile. En la Patagonia, en lo último. Por allá sí están metidos, es porque se está formando, si algo les sale mal aquí, aterrizan en ese lado. Eso es una situación completamente terrible. Y hoy en día usted le pregunta a la gente si ve el Dios de los cristianos. Si el Dios de los cristianos es el de los judíos, esos son los criminales. Han hecho blasfemar el Dios de ellos. Y mucha gente que Dios nos mandó fue a creer en Cristo, se regresan de Cristo a las sombras, a la ley, al señalamiento. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Y Él es el único que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo es la verdad, pues parémonos en Cristo. Y parémonos en las reglas y leyes del Espíritu que Cristo dio. Y Él vino acabando con ese montón de leyes. Oíste que fue dicho, diente por diente y ojo por ojo. ¿Qué es lo que hace Israel? Diente por diente y ojo por ojo. Mas yo os digo que perdonad a vuestros enemigos. ¿Se da cuenta? ¿Está cambiando el sistema o no lo está cambiando? ¿Por qué tanto odio en las iglesias? Porque es que en las iglesias, para condenarte a ti, hermana, te aplican la ley. Sí. La ley de la esclavitud.
Y llega el pastor y te lleva, así dicen Deuteronomio, así dice en el libro de Levíticos, así dice en tal parte. ¿Y cómo dice Cristo? Lo contrario. Lo contrario. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Pero como necesitamos plata, tenemos que utilizar la ley de los judíos. Y con esa ley enceguecemos los cristianos, le quitamos la luz de Cristo al cristiano, le quitamos la antorcha al cristiano, le ponemos un velo y tiene que hacer lo que nosotros digamos. Por eso lo llaman ovejas. ¿Sabe que una de las cosas más tremendas que hay y torpes son las ovejitas? Y la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No, las únicas ovejas que siguen la voz del patrón son las antiguas, pero las ovejitas nuevas no. Si una oveja vieja no sigue al patrón, las nuevas no lo siguen. La oveja nueva sigue a la viejita que va ahí detrás. Y déjeme decirle que ellos no tratan de decirle a usted que usted es hijo de Dios, porque el Hijo de Dios en Jesucristo está completo. Él no tiene necesidad de nada. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y cuando dice de Él estamos completos, significa a usted no le falta nada. Ahí nos lo dio todo. Pero para que usted no se sienta completa, sino pecadora, entonces lo meten a las leyes. ¿No es que en las leyes no hay perdón? A la culpa. Allá está en la culpa, el juicio. El perdón está en Cristo. Porque Cristo es la revelación. Aparte de la ley, para revelar la justicia de Dios, había que cumplir la ley. Y Cristo la cumplió. Y por eso dice el apóstol, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, como también al gentil. Porque en el evangelio la justicia de Dios no se revela con velo. Aquí no hay tapaojos. Aquí vemos claramente. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe, ¿qué? La fe vivirá. Y luego dice Romanos. Ahora, aparte de la ley, no con la ley, no entre la ley, no guardando la ley, no sosteniendo la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Si quiere leámoslo. Vamos ahí a Romanos. Estamos en el capítulo 8. Amén. Capítulo 2 de Romanos. Y entremos al capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, ¿cómo lo lee ahí? ¿Aparte o con la ley? Es que yo no entiendo por qué una persona predica el evangelio y se lleva al evangélico a la ley. Yo no entiendo eso. Es verdad que la ley daba testimonio de la venida de Cristo. Pero una vez venida Cristo, ya no necesitamos ni señales ni testimonio. ¿Por qué? Porque el cuerpo está presente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. O sea que la ley testificaba a Cristo y la justicia es Cristo. Amén. Y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judío ni gentil. Dice Gálatas. ¿No sabéis que todos los que nos hemos unido a Cristo en el bautismo, ¿no? Nos hemos sido revestidos, nos hemos unido a Él, en el cual no hay varón ni mujer,
esclavo ni libre. ¿No? ¿Por qué? Dice, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Note que todo lo lleva es a la unificación, a la justicia, a la verdad de Cristo Jesús, señalándonos como uno en Cristo. Pero si yo me salgo de Cristo y me voy a la ley, aparezco como están las 4.500 religiones, hablando de Cristo, metidos en la ley y dividiendo a Cristo en tres. Para ellos Dios no es uno, para ellos son tres. ¿Cree mejor el diablo que ellos? ¿Tú crees que Dios es uno? Es que el diablo sabe que no existe ni un Dios. ¿Y el hombre? No, para él son tres. Y pa poquito, son distintos el uno del otro. Tres personas distintas, o sea que no son ni iguales, y un Dios verdadero. O sea, que si tú en ese sistema recibes a Cristo, no recibes el Espíritu. Cristo está sin Espíritu. Si tú recibes al Padre, pues no recibes a Cristo. Pero la Escritura me dice, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. ¿Ah? Siendo el Padre mayor, ¿por qué dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud, y a Dios le plació reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Bien, vamos a despedirnos. Gracias por su atención. Le esperamos dentro de 8 días en Aquí, ve y dile a las iglesias. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad.